Hola, buenos días, doña Sandra, ¿cómo está? Buenos días, profesor. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, también. Había entrado a las 10 en Bueno, punto y no había nadie. Dije, ¿qué pasó acá? No llegó nadie, no, pero ahora recién son las 10 aquí en mi casa. es que, bueno, yo veo el computador y dice 10:01. Entonces, por Ah, esa, por esa hora me dijo yo. Doña Elba, buenos días. Buenos días, profesor. Vamos a esperar un par de minutitos para que lleguen más personas y así no tener que volver atrás después de comenzar la clase. ¿Cómo estuvo la semana? con harto trabajo, Me imagino que sí. con frío, lluvia. Sí, no dan ganas de hacer nada No, o quedarse sí. acostado, no sé. Pero hay que trabajar, ley Sí, de la hay vida, que darle nomás. no hay que ser flojo. ¿Ya está lloviendo? Ahora no, o sea, antes estaba hace como media hora lloviendo fuerte, pero ahora paró, pero una parada circunstancial porque después va a continuar sin duda. Sí. Mical es nombre de mujer, ¿no es cierto? Mical, Parra, sí. Mical, Nombre de ya, Gal, mujer. ya. sí. Buen día para no, para decirle doña o don, pues no, no, y no cometer errores. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted, profe? Bien también con algo de sueño nomás. Es en realidad flojera de día sábado. Es que el día está para flojear. Sí, pero hay que sacarse la flojera y producir, como digo yo. Vamos a esperar unos 5 minutitos de las 10 hasta las 10:05 para que se vayan incorporando los demás. ¿Alguna duda, alguna pregunta mientras tanto? ¿O todo está medianamente claro? Profesor, estaba mirando el portal yo del Valle. ¿Ya? Hay un trabajo. ¿Es el trabajo que tenemos que hacer? Ese es el trabajo. Ya, Y la fecha es hasta la finalización del curso. Esto es el próximo sábado, literalmente hasta las 23:59 minutos y 59 segundos. ya. Y la otra pregunta era, ahí dice que para dar la prueba de la unidad 3 hay que contestar una encuesta. Ahí me declaro incompetente, eso lo ignoro. Ahí sale No, también ya, van a tener que en el contestar la portal. encuesta entonces. No, ahí Sí, sí que no tengo noticias respecto a esa encuesta. ya. Buenos días a los Dice que demás, a las demás, están llegando como la lluvia y día, a goterones. ¿Cuántos hay? Mira, ahí vamos a admitir a más personas. Fabiola, buen día. Vamos, como les digo yo, a seguir esperando un par de minutos para que vayan llegando más compañeros. Mientras tanto, voy a compartir la diapositiva de la unidad 2. Hoy día ya entramos en materia más a fondo, por así decirlo. ¿Le llegaron los videos? Yo creo que sí, pues yo los envié. Nadie me reclamó que no le había llegado, así que asumí que los videos de la clase pasada le llegaron, junto con la diapositiva. Es así, ¿no es cierto? sí, profesor. Ya. Qué bueno. Espérate, doña. Gracias. Bueno, lo mismo vamos a hacer hoy día, cuando se acabe el módulo de hoy día. Ya, sonó, pero son las 10:04. A las 10:05 comienzo. Puedo apostar que cuando comience van a empezar a llegar. El problema para mí es que eso me distrae. Entonces, como que me corta la inspiración de hablar y me va distrayendo. Pero bueno, gajes del oficio, que hay que aceptarlo. Ya, ahora sí, las 10:05 vamos a comenzar, ya que ustedes fueron responsables en cuanto al horario. Hoy día, como les dije hace un rato, nos corresponde adentrarnos en el estudio de la segunda unidad, o unidad 2, que se denomina la carrera funcionaria y el sistema de calificaciones en la administración pública. ¿Ya? Y vamos a comenzar a ver cómo la ley regula, cómo el estatuto administrativo regula el ingreso de una persona cuando quiere desempeñar la función pública, cuando quiere ejercer un cargo público, y cómo, una vez que está ya dentro del sistema, se va promoviendo, cómo va avanzando, ¿ya? Cómo va ascendiendo, por así decirlo.
y vamos a comenzar a estudiar el proceso de ingreso a la administración pública. Reitero entonces, vamos a comenzar a estudiar de qué forma o la manera en que cualquiera de nosotros, yo por ejemplo, que estoy fuera del sistema, qué requisitos debo cumplir para poder optar a ejercer una función pública. Como tema introductorio, lo que puedo decir acá es que, espérenme, estoy emitiendo, la condición jurídica de la persona que desempeña un cargo público, o dicho de otra forma, la condición jurídica del funcionario público, está dentro de su trayectoria determinada por 3 momentos. El primero, por el principio, el ingreso. O sea, nadie es funcionario público sin que previamente haya ingresado a la administración, ¿ya? El segundo momento es la permanencia en el cargo. O sea, yo ya logré ingresar a la administración pública, ahora tengo que permanecer en él, ¿ya? Esta permanencia está vinculada a la idea de carrera funcionaria, porque evidentemente, cuando yo ingreso a ejercer un cargo público, como se dice vulgarmente o coloquialmente, hago carrera, ¿no es cierto? Comienzo de abajo y llego a jefatura, hablando así en forma genérica. Y el tercer y último momento de esta condición jurídica de funcionario público está dado por aquel momento en que el funcionario público deja de ejercer funciones, ¿ya? Y, por así decirlo, cuelga a los chuteadores, ¿ya? Ahora, cuando digo cuelga a los chuteadores, también puede ser por muerte del funcionario público. Así que, pero genéricamente hablando, es cuando el funcionario público se saca el traje de tal y vuelve a la vida civil, por así decirlo. Ahora pasa a ser exfuncionario público. Entonces, reitero para aquellos que llegaron tarde, la condición jurídica de aquella persona que desempeña una función pública está determinado por 3 momentos de su vida. La primera, el momento del ingreso a la administración pública. El segundo momento es el momento de la permanencia, y que se relaciona con la carrera funcionaria, que evidentemente no se realiza un día para otro, sino que en el transcurso de varios años. Y finalmente el momento en que el funcionario público dice, hasta aquí nomás llegué, renuncio, fallezco, cumplir la máxima. O sea, se cumple una condición, un hecho, llega un hecho, se configura un hecho que provoca la consecuencia de que se verifica el término de la calidad de funcionario público. Si alguna duda me interrumpen, ¿eh? Nada de levantar la mano, ni me por chat, llegan y me interrumpen. Para mí es más efectivo eso. Entonces vamos a estudiar el primer momento, el ingreso a inversión pública. O sea, cuando la persona, y me voy a colocar a mí como ejemplo, yo ya soy abogado, ¿no es cierto? Y quiero optar a ingresar a la administración pública. Quiero trabajar, por ejemplo, en una intendencia, o mejor dicho, en una gobernación, porque la intendencia como tal ya no existe. Quiero trabajar en el servicio de puestos internos, o quiero trabajar en la tesorería. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Ricardo Echeverría, abogado, para poder optar a entrar a la administración pública? Aquí, en el ingreso a la administración pública, se analizan separadamente cuáles son las modalidades de ingreso a la función pública y cuáles son los requisitos comunes, cuáles son los requisitos genéricos que se deben cumplir para, en definitiva, poder gozar de la calidad de funcionario público. ¿Ya? Reitero entonces, en esta etapa de ingreso a administración pública, vamos a analizar cuáles son las modalidades de ingreso. Y segundo, cuáles son los requisitos comunes, cuáles son los requisitos genéricos que se deben cumplir para que esa persona que desea ingresar a la administración pública debe cumplir copulativamente para poder decir con propiedad, yo ahora soy funcionario público. Modalidad de ingreso. Vamos por el comienzo. Modalidad de ingreso.
El acceso a la condición o a la calidad de funcionario público depende de un acto administrativo denominado nombramiento. Reitero, para que yo pueda desempeñar la función pública, para que yo pueda autodenominarme funcionario público, un acto administrativo denominado nombramiento debe designarme como tal. Antiguamente, se discutía la naturaleza jurídica que tenía o que se le daba al mecanismo de designación de funcionario público. Los doctos, los estudiosos, se preguntaban entre ellos y decían, ese acto de nombramiento, esa designación, ¿qué naturaleza jurídica tiene? ¿Qué calidad le podemos dar a ese acto administrativo? Y se sugirió en ese momento, antiguamente, que a semejanza de lo que ocurre o ocurría en el sector privado, se decía que la naturaleza jurídica del acto administrativo de nombramiento era un contrato. ¿Ya? Vale decir, un vínculo jurídico que se formaba por el concurso de la voluntad del Estado al funcionario público. Dicho de otra forma, la doctrina antigua, cuando designaba a Ricardo Echeverría como abogado de la gobernación o como abogado del Servicio de Internos, decía, ese acto de designación es un contrato en donde usted, señor Echeverría, al momento de aceptar, está dando su consentimiento, su voluntad de querer ejercer el cargo de abogado del Servicio Superior Interno. Y el Estado, al ofrecerle el cargo, le está manifestando la voluntad también de contratar con usted. ¿Se entiende, no? Bastaba la voluntad de la persona a la cual no le ofrecía en realidad, a la persona que cumplía con los requisitos, y el Estado cuando decía, ok, esta persona, Ricardo Echeverría, cumplió con los requisitos, lo vamos a asignar como abogado del Servicio Superior Interno. Se formaba un contrato, o sea, la voluntad del Estado y del funcionario. Eso es lo que quiero que quede aquí. Hoy día esa concepción ya no corre. Hoy día ya la concepción del contrato se desechó. ¿Ya? Hoy día la doctrina moderna dice que el acto de nombramiento es un acto unilateral. ¿Ya? Es un acto unilateral de nombramiento. ¿Y qué significa unilateral? ¿Alguien me puede ayudar con ese concepto, no? ¿Cuándo algo es unilateral y cuándo algo es bilateral? Cuando se ejerce por voluntad de una sola de las partes. Exacto, exacto. En la concepción antigua, en el contrato es bilateral, porque dependía de la voluntad mía, como postulante al cargo, y del Estado. O sea, congeniaba la voluntad del Estado y la mía, y así como pum, se juntaban. ¿Ya? Y es bilateral, porque dependía de los dos. Hoy día, reitero, esa tesis se botó a la basura. Hoy día se dice, no señores, el acto de nombramiento es unilateral, porque es el Estado el que designa al funcionario público cuando éste cumple con los requisitos. ¿Ya? Y esta tesis de la unilateralidad calza mejor con los rasgos propios del actual derecho administrativo. ¿Ya? Se agrega por esta nueva tesis que el acto administrativo unilateral del Estado, aun cuando es unilateral, igual requiere de la aceptación por parte del interesado, de la persona que va a desempeñar la función pública, lo que es lógico, porque nadie está obligado a trabajar. Por mucho que el Estado quiera que yo sea abogado, por ejemplo, en el Servicio Superior Internos, y si yo no quiero, ¿alguien me puede obligar? ¿No es cierto que no? Espérenme, déjenme emitir acá. Entonces, reitero, la tesis moderna dice que el acto de nombramiento es unilateral, que el Estado me dice, señor Echeverría, yo a usted lo elijo,
porque usted cumple con los requisitos. Pero aún siendo unilateral, igual en definitiva el acto depende, para que yo ejerza la función pública, igual depende de mi voluntad, porque si yo no quiero, simplemente no voy a ejercer el cargo, así de claro. Reitero, nadie está obligado a estar en un lugar donde no quiere estar, y nadie está obligado a trabajar donde no quiere, ¿ya? Entonces, aún siendo unilateral, va a depender de mi voluntad, en definitiva, para que el acto administrativo de nombramiento pueda ser catalogado de tal, ¿ya? Se agrega, finalmente, que la asunción de funciones, o sea, cuando yo ya, por ejemplo, me dicen, Ricardo, tú tienes que estar el lunes trabajando en los servicios superinternos, cuando yo me presento el día lunes a las 8 de la mañana y marco tarjeta, ahí se entiende que yo acepté el cargo, ¿ya? Ahí se entiende de que yo ya desempeño el cargo público. ¿Me logro hacer entender? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿No? Ya. Continuando con la modalidad de ingreso, esta calificación unilateral o contractual del acto de nombramiento, ¿para qué resulta importante? ¿Por qué yo hice esta distinción? Resulta importante en razón del régimen jurídico que se le aplica al cargo de funcionario público. Porque en principio, sin perjuicio de las limitaciones que establecía la ley, si se seguía la tesis de que el acto de nombramiento era un contrato, ¿ya? Se decía que ese contrato configuraba un marco normativo ad hoc para las partes contratantes, bajo una libertad de pactos, o sea, ad hoc que se acomodaba al contrato de acuerdo a la función pública que se iba a desempeñar. En otras palabras, no existía un contrato tipo para todas las funciones públicas, sino que dependiendo del cargo de función pública, se creaba un contrato ad hoc. Y así, por ejemplo, ustedes, que son funcionarios públicos, se le creaba un contrato distinto al mío, y yo voy a ser abogado de servicios internos, y un contrato distinto al de Juanito, que iba a ser contador auditor del gobierno regional, ¿ya? Entonces, dependiendo de la función pública, dependiendo del cargo público, se generaba el contrato ad hoc. Era como un traje a la medida, por así decirlo, ¿ya? Ahora bien, desde el punto de vista de la concepción unilateral del acto administrativo, ahí se sostenía, se afirmaba que se sujetaba al origen y sus efectos del régimen jurídico importaban en la materia. Dicho de otra forma, en la concepción del acto unilateral del acto de nombramiento, lo que importaba era el origen y los efectos del acto de nombramiento para ver qué régimen jurídico se le iba a aplicar al caso concreto. ¿Ya? Ahora, del nombramiento como tal, hoy día se dice que es un acto condición, ¿ya? Y ese acto condición supone la adscripción del destinatario, esto es el funcionario público, a una categoría que está preconfigurada por el estatuto respectivo. O sea, yo, dicho de otra forma, yo como postulante a la administración pública, ya sé previamente cuál va a ser la categoría que voy a ocupar dentro de la escala de administración pública. ¿Ya? O sea, y eso en realidad es un derecho de la persona que está optando al cargo público. Porque yo, Ricardo Echeverría, nuevamente, debo saber cuál es la categoría que voy a ocupar como abogado del Servicio Superior Interno, en el ejemplo que estoy dando. Debo saber previamente cuál va a ser mis ingresos, mi sueldo. Debo saber también previamente quién va a estar arriba mío, quién va a ser mi jefe, y eventualmente quién va a estar debajo mío, o sea, jefe de quién voy a ser yo. O a lo mejor yo voy a ser el último del escalafón y todos me van a mandar a mí. Esa es la calidad preconfigurada, ¿ya? Porque difícilmente voy a ingresar de jefe inmediatamente, eso es casi utópico.
Ahora bien, por medio de este acto administrativo denominado nombramiento, la persona que desempeña la función pública adquiere la calidad de funcionario público. Y eso implica que esa persona, cuando es nombrado como funcionario público, entonces ipso facto, en el acto, adquiere también los derechos y las obligaciones que establece el Estatuto Administrativo. Si ustedes se dan cuenta, es el acto administrativo de designación o de nombramiento el que marca el antes y el después o el nacimiento del funcionario público. Esto es como el parto, por así decirlo, haciendo un parangón con el nacimiento de una persona. Cuando todos venimos al mundo y se produce el parto en el hospital o la clínica, nacemos como personas como tales. Acá el acto de nombramiento sería el parto, porque me designaron como tal y nace el funcionario público Ricardo Echeverría, abogado del Servicio de Políticos Internos. Antes de ese parto denominado acto administrativo, yo no era funcionario público. Y antes del nacimiento, en el parto del nacimiento de verdad, tenía evidentemente una protección jurídica, pero todavía no había nacido. Entonces, creo haber sido claro con el ejemplo. Es el acto administrativo, por así decirlo, de designación, nuestro parto, ¿ya? El momento que nacemos como funcionario público. Preguntas, dudas, consultas, críticas, quejas. No, pero quejas no. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Reitero, si me quieren preguntar algo, me interrumpen. Ningún inconveniente. Siguiendo con la modalidad de ingreso, el procedimiento previo a la adopción del acto de nombramiento, ya cuando se trata de un funcionario de planta, es el concurso. Reitero entonces, cuando estamos en presencia de un funcionario de planta, el acto previo al acto de nombramiento es el concurso público, ¿ya? Y el procedimiento concursal, ¿qué hace posible este concurso? Hace posible, teóricamente, la participación de varios interesados. Y dígame si no, cuando se abre un concurso público dentro de la administración pública, llegan, no sé si ser exagerado, pero llegan hordas de gente. Llegan regimientos de personas a optar al cargo público. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un buen trabajo, es un trabajo que me da estabilidad laboral, me da seguridad, y para que me echen de ahí me tengo que mandar una embarrada muy grande. Y además me da la opción de seguir escalando, de seguir ascendiendo. Entonces, ¿qué duda cabe, reitero, que cuando se abre un concurso público para ocupar un cargo, llegan ejércitos de personas a postular? Porque el trabajo es bueno. Bueno, depende. En el caso, algunos de ustedes me podrán refutarme y decir, sí, profesor, es bueno, pero es desgastante. Ok, es desgastante, pero la estabilidad laboral, esa me la pueden refutar. La estabilidad laboral que tiene el funcionario público es buena, ¿ya? Ahora bien, espérenme, algo pasó aquí. No, aquí sí. Pensé que se me había cambiado la diapositiva. En principio, no, ¿por qué se me cambió? Ahí sí que sí. El concurso público, este concurso público en donde las personas optan al cargo, se basa fundamentalmente en que las personas encargadas de reclutar al funcionario público, ¿qué van a analizar? Evidentemente los antecedentes, la capacidad que tiene la persona, ¿ya? Van a ponderar si esa persona, en el criterio del seleccionador, cumple o no con los requisitos, ¿ya? Para poder desempeñar la función pública. Y si está capacitado o no para desempeñarlo, si tiene una buena hoja de vida, por ejemplo. De acuerdo a la jurisprudencia administrativa, en estos concursos públicos rige el principio de la estricta sujeción a las bases de certamen.
¿ya? O sea, ustedes lo saben mejor que yo, cuando se hace un concurso público hay bases que deben cumplirse, ¿ya? Y la jurisprudencia administrativa ha dicho reiteradamente que cuando hay un concurso público, el postulante y el seleccionador deben ceñirse en forma estricta a las bases que establece el respectivo concurso, ¿ya? Y esas bases no son otra cosa que las condiciones que se exigen o que se esperan para poder llenar el cargo, ¿ya? Por ejemplo, si estoy buscando un contador auditor, nada tengo que hacer yo como abogado postulando ese cargo. Si están buscando un arquitecto, nada tiene que hacer un ingeniero postulando el cargo. Una perogrullada, pero es necesario aclararlo, ¿ya? Se dice que estas bases del concurso aseguran la calidad o la igualdad, mejor dicho, la igualdad de los candidatos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, no? De que las bases del concurso a lo menos garantizan una igualdad de los candidatos. ¿O alguien que discrepe respecto de eso? Profesor. ¿Sí? ¿Con quién habló? Daniel. ¿Cómo está, don Daniel? Buenos días. Buen día. Mire, en la teoría sí, el concurso puede decir que se busca un contador auditor y por lógica uno de los primeros requisitos es que sea contador auditor, pero siempre está el paréntesis no excluyente. Y al final llega un ingeniero comercial o un abogado o lo que sea, pero no es algo excluyente ahora que necesariamente el cargo que se va a ocupar el postulante tenga la misma profesión que se está pidiendo. ¿Y a usted le parece correcto eso, aunque no? Aunque por lógica un médico no va a ir a postular de ingeniero comercial, pero a veces el abogado cargo... tampoco. Claro, no se condice necesariamente con el título que la persona que va a postular tenga. ¿Pero a usted le parece correcto eso o no? 50-50. ¿Me puede explicar por qué 50-50 para entender, por favor? Ya, porque, por ejemplo, vamos a poner el cargo de que se necesita un contador auditor. Ya. Ya, y un ingeniero comercial, un ingeniero en administración, quizás puede tener los conocimientos, las nociones básicas del cargo y lo podría desempeñar, y quizás está mejor capacitado, tiene mejor voluntad, más experiencia, más disponibilidad que el que es contador auditor. En ese punto. Por ese punto favorable. Si hablamos de voluntad, claro, evidentemente que la voluntad es como... dígame usted si la voluntad no abre puertas. O sea, si tenemos un funcionario que es voluntarioso y que es proactivo versus el otro que es flojo, que saca la vuelta, eso ninguna base, o sea, no hay ningún análisis extra que realizar. Eso está claro. O sea, la voluntad es, evidentemente, el funcionario es voluntarioso y va a desempeñar mucho mejor el cargo que aquel flojo que saca la vuelta, ¿no? ¿Y el otro 50% que me decía que no estaba de acuerdo? El otro 50% que debería en ciertos cargos, debería ser necesariamente el título que se está solicitando. ¿Atendido qué? Porque uno lo ve en los ministerios. En los ministerios se ve mucho que el ministro de Economía no tiene idea de economía. Tiene otro título. A veces el ministro de Salud, a veces ni siquiera es médico. Sí, ¿sabes? Sí, ahí estoy de acuerdo yo, porque yo recuerdo que en el gobierno de Piñera, de Seremi Salud, había una niña jovencita que era bien bonita, pero creo que era ingeniera comercial. No me acuerdo el apellido de la niña esta. Hay varios casos. No, pero que me acuerdo de ella porque sí, aparecía constantemente en la televisión como consecuencia del COVID y de las restricciones que habían, y ella era ingeniera comercial. Entonces uno que no está dentro del sistema dice, ¿qué tiene que hacer un ingeniero comercial como Seremi de Salud? O sea, debería estar un médico, un enfermero, alguien ligado a la salud. Esa es la opinión por lo menos mía. Comúnmente los Seremi no son médicos, ni siquiera pertenecen al ámbito de la salud. La autoridad sanitaria también. La autoridad sanitaria tampoco. Sí, bueno, hay opinión personal, yo creo que ahí son favores políticos que se pagan, ¿no? Esa es la mía.
No sé si ustedes la compartirán, pero... Profesor, nuestro Es que todo director todo cargo del político. hospital, nuestro director del hospital tampoco es médico, ¿Qué profesión tiene él? ingeniero comercial. Ya. Que tenemos el ejemplo de cerquita. ¿Ven? Claro, ahí sí, sí. No, sí, una cosa, siempre digo lo mismo, una cosa la teoría, y ahí comparto el razonamiento de ustedes, y otra cosa la práctica, o sea, de que ahí, o sea, no me refiero específicamente en el caso directo de ustedes, sino que genéricamente en la administración pública hay mucha gente que desempeña cargos, que gana un dineral, y que esa concretamente no está calificada para desempeñar el cargo. Eso es. Profesor, buenos días. Buen Linda. día. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Lo que pasa es que la ley lo permite, profesor. La ley permite que un profesional que tenga más de 6 meses puede llegar así a ser director. Incluso nosotros, los que estamos estudiando, también tenemos la posibilidad de ser director de un hospital, porque nuestra carrera dura más de 6 semestres. Así que no es excluyente como dice Daniel. Yo estaba preguntando las opiniones acá, pero no, yo comparto esta forma de que de repente hay gente que tiene una persona afín y que eventualmente puede Lo que pasa, saber más, ¿sí? profesor, que el médico sí puede ser buen en su área, o tener buen ojo clínico, pero de administración no sabe nada, y un hospital no se administra solamente prescribiendo medicamentos, diagnosticando enfermedades, La verdad. sino que se necesita parte de administración. Si un médico tuviera un magíster en administración pública, ahí sí, Y en el porque caso un médico puede el saber ca- mucho de medicina, pero de administración nada. El director de nosotros parece que tiene como un magíster en administración pública. eso le iba a preguntar, Sí. Entonces, teóricamente está apto para desempeñar el cargo. Así es, sí. Y pregunta directa, ¿usted encuentra que lo hace bien o mal? Yo en mi forma de ver, digamos, yo creo que sí, todos podemos tener errores, pero el manejo de la pandemia, comparándolo con otros hospitales, yo creo que nuestro hospital fue uno de los mejores que tuvimos el manejo de la pandemia. Ya. Y si nos contagiamos fue producto de nuestros mismos errores, así que, porque tuvimos harto tiempo sin estar contagiados como otros hospitales cayeron tempranito. Nosotros fuimos uno de los últimos, pero por culpa de nosotros, no por culpa del hospital, Ya. porque nosotros tuvimos todo como para protegernos, así que por lo menos sí, todos tenemos errores, pero Sí, yo pues, encuentro sí, que lo ha sí. hecho bien. Sí, todo, nadie es perfecto. Eso es esto. Nadie es perfecto. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Nos quedan 7 minutos. Acuérdense que se corte y volvemos al tiro el siguiente módulo. ¿Alguien que quiere decir algo, agregar? ¿No? Ya, vamos a continuar. Siguiendo en la modalidad de ingreso, se dice también que la exigencia de este concurso público no rige respecto a funcionarios a contrata que son designados bajo condiciones discrecionales por aquella autoridad facultada para efectuar el nombramiento. ¿Ya? También se dice que no hay ningún obstáculo, no es óbice, por así decirlo más elegantemente, que la selección de este personal se canalice mediante algún concurso previo. Es más, algunos nombramientos, sobre todo aquellos nombramientos de confianza o denominados altos funcionarios, ¿ya? Se basan justamente en este régimen de confianza exclusiva de la autoridad facultada para hacerlo. El mismo director del hospital de ustedes, ¿ustedes creen que la secretaria que él tiene o secretario que él tiene fue por concurso público? Evidentemente que no, porque es un cargo de confianza. Él tiene que saber con quién está trabajando. Ese secretario, esa secretaria, accede a información privilegiada, sensible, y él tiene que saber, o ella tiene que saber, ser ciego, sordo y mudo. ¿Ya? En la información que él o ella acceda, Profesor, ¿sí? ¿Sí? yo soy la secretaria del director. ¿Ya ustedes? ¿Y una función Sí, de confianza? sí, ¿No es cierto que sí. sí? Usted tiene que ser sola, sigue muda. Perdón que se lo diga así. Soy una Shakira cualquiera. ¿Cómo así? A ver. Ah, con la Ciega, canción. Con la sí, canción. Ya. sí.
Sí, es que tiene que hacerlo así, porque obviamente bueno, no siempre anda escuchando cosas que a lo mejor no sensibles, pero sí tiene información que el resto de sus compañeros no tiene. Entonces, y usted es, o sea, un llamado telefónico, por ejemplo, el director del hospital, si la necesita urgente, a lo mejor fuera de horario laboral, usted no va a poder apagar su celular, entre comillas. No, profesor, siempre tengo que tenerlo 24/7 prendido. Exacto, entonces, ¿y cuánto tiempo lleva desempeñando el cargo de secretario del director? Como 7 años aproximadamente, ¿Ya con el mismo director? con el mismo director, sí. Ya, ya. Bueno, teóricamente, y espero que no sea así en todo caso, cuando salga este director, lo más probable es que usted también salga con él. Porque Lo más probable. el nuevo director Sí. evidentemente va a querer traer a su persona de confianza, ¿cierto? Es así, entonces, pero como usted dice, como Shakira, tiene que ser sorda, ciega y muda, eso es así, ¿ya? Ahora, ¿por qué usted un cargo de confianza? Aquí entra el tema político, por razones de orden político, porque usted debe ser discreta, ¿ya? Usted debe ser saber guardar, no sé si la palabra técnica es secreto, no, porque tampoco el director anda con secretos, pero reitero la idea de que usted accede a información sensible, a información privada, esa es la palabra privada, y que más allá de él y usted no debe salir. De aquí no sale, como se dice, ¿ya? A lo mejor el mismo director le ha confidenciado cosas, y usted debe saberlas guardar como quien le confidenció un secreto a alguna amiga o amigo, ¿cierto? Entonces, por eso aquí importa el tema de la confianza. Eso es lo que quiero decir. Ahora, el sistema de alta dirección pública, ya que está previsto en la ley 19.882, se dice también que ha infiltrado en variados ámbitos en que antiguamente regía el sistema de la confianza exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Se me abre una ventana acá. Dice, este sistema reposa en la idea de un concurso organizado por el servicio civil. Cuando digo servicio civil, es registro civil, ¿ya? Y que conducen a la elaboración de ternas acordadas por el Consejo de Alta Dirección Pública. O sea, cuando un funcionario, un director, ya, un funcionario de alta dirección pública quiere elegir una persona de alta confianza, generalmente se arman ternas. Generalmente, no siempre es así. Y él verá de la terna cuál con el que mejor tenga feeling, confianza, ya, y como se trata de cargos políticos acá, evidentemente que va a elegir lo más probable un funcionario de su coalición política. Lógico, ¿no es cierto? Eso es lógico. Queda 1 minuto y medio, pero prefiero dejar este tema, que vamos a cambiar de tema ahora, para el siguiente módulo. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo en este minuto y medio? Porque si comienzo ahora lo voy a cortar. Entonces, la idea es comenzar inmediatamente en el otro. De lo que hemos visto hasta ahora, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión que se quiera manifestar? ¿Ninguna? Ya, entonces lo que voy a hacer es cortar la clase a propósito para volver inmediatamente no se justifica que esperemos este minuto, sino que la corto y vuelvo al tiro, ¿ya?